Buenas tardes y bienvenidos a tu canal El Tío Nay TCB y El Tío Nay 2.0. Gente, por favor regálame tu like. Hoy YouTube está posicionando los videos por los likes, entonces necesito que me regales un like para este video que viene y también me dejes tu comentario. La diputada Anabel Belloso, la Cascabel Belloso, le dice al gabinete de seguridad que no tienen huevos. En pocas palabras, le está diciendo que son cobardes, le está diciendo de que son incapaces de no agarrar a los criminales sin ¿cómo se llama? Sin el régimen de sección. Lo más chistoso de esto es que le está diciendo, también le está diciendo sin huevos a los gobernantes del FMLN de anteriores, porque ellos no pudieron también combatir con la delincuencia de antes. Y lo hicieron menos que lo que están haciendo hoy. Dice la Cascabel Belloso, este gobierno, sus funcionarios y todo el gabinete de seguridad son incapaces de perseguir a los criminales solamente con las herramientas legales que se tienen, dice. Si no es con un régimen de sección, dice la diputada Cascabel Belloso. Escuchemos lo que dice la ponzoñosa esta, la venenosa, la culebra. Es que mírela, esta solo falta que le dan, como sacan la lengua a la culebra. Y esta también ve. Quinta fase que ha sido ya anunciada y que se va a implementar, que consiste en la extracción. Mire, entre tanto que dicen del plan control territorial, lo que sigue siendo una realidad esta fecha es que no se conoce a cabalidad. No tenemos datos de cómo funcionó, por ejemplo, la primera fase, la segunda, la tercera, la cuarta. Hay que recordar que para venir a pedir el dinero aquí a esta Asamblea Legislativa, sí dijeron que eran 7 fases. Pero como este gobierno no rinde cuentas sobre ningún tema, este no es la excepción. No sabemos tampoco qué ha implicado las fases previas a lo que ahora anuncian. Y no es de extrañarse que esta también va a estar cargada de abusos de poder, de ilegalidades, de inconstitucionalidades, porque se habla de aplicar medidas que tendrían que, en este caso, como lo señalamos, por ejemplo, en torno a los primeros meses de la pandemia, cuando se establecían cercos, ¿verdad? Tendrían que haber otros, digamos, aprobaciones, otros pasos más, no solamente un anuncio a la ligera por parte del presidente. Y además a estas fechas, también lo hemos dicho desde el primer momento, el gobierno entonces es incapaz de perseguir el crimen, de atacar la delincuencia, de combatir la delincuencia en nuestro país, si no es suspendiendo derechos de manera generalizada a toda la población, donde se ven afectadas muchas personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen. Diputada, con esta fase 5 sería siendo bueno que sigan prorrogando el régimen de excepción. Ya hemos dicho muchas veces la opinión, ¿verdad? Que cuál es nuestra valoración en torno a lo del régimen, creo que está más que claro. Diputada Dina, hace falta transparencia y rendición de cuentas sobre estas fases también. Algo pesadita y arrogante la desgraciada, la gesta, la Cascabel Belloso. Cuando le digan que le hago, que es porque así le dan la culebra. Es arrogante la desgraciada. ¿Y saben por qué le respondió mal a esta persona de las cosas como son? Por Natán Bakis. Porque estas desgraciadas, cabal, ya dicen de que Natán Bakis apoya al gobierno de Nayib Bukele. Entonces, ella por eso le habla pesado a la persona de las cosas como son. Sigamos escuchando. Eso es totalmente obvio. Creo que lo hemos venido señalando justamente desde el primer momento, que la transparencia, la rendición de cuentas no es una vocación en la administración de este gobierno, no es una vocación propia de los funcionarios ni del mismo presidente, que vaya a darle información a la población, o al menos que permita que la población pueda tener información certera, oficial, verídica, para poder al final de todo hacer un análisis más propio de la misma realidad. Entonces ya no sabemos si al final ahora con estas medidas que se anuncian, incluso el mismo régimen de excepción, como el plan control territorial no se conoció de manera general, no sabemos si el mismo régimen de excepción fue parte del plan control territorial. Entonces, simple y sencillamente hemos ido conociendo a través de un tuit o a través de una conferencia de prensa cuáles son los pasos a seguir. Pero lo que sí queda claro es que este gobierno, sus funcionarios, todo el gabinete de seguridad es incapaz de darle a la población, de perseguir a los criminales solamente con las herramientas legales que se tienen, si no es con un régimen de excepción y si no es quitándole derechos a la ciudadanía que nada tiene que ver. Y como vieron ahí, las dos estas,
las cascabel y esta serpiente. A la Karina Sosa la dejaron ignorada porque no importa. Bueno, ni estas importan, pero por lo menos que son diputadas de la Asamblea le toman la palabra en la entrevista. Pero Tania Pastor les cae el hocico y les pega una chamarreada. Dice, los 15 días es la razón por la que se continúa la prórroga del régimen de excepción. No es cierto, como se dice a nivel internacional, que se está violando las garantías o los derechos a las únicas personas que hemos visto que les afecta es a los detenidos, dice Tania Pastor, la analista. Así es como Tania Pastor les cambia y les cierra el hocico a estas dos víboras, la Cascabel Belloso y a la Dinargueta. Escuchemos. Incluso el plan está dando buenos resultados. Sí, yo pienso que sí puede dar buenos resultados, de hecho debe dar buenos resultados. Pienso que el ideal hubiera sido como establecer un cerco a nivel nacional en donde fuera extrayéndose poco a poco y hacia adentro. Eso iba a dejar sin espacios para donde ocultarse los pandilleros. Sin embargo, pues no tenemos la capacidad instalada en cuanto a talento humano para algo así. Entonces hay que hacerlo por sectores, por zonas, de acuerdo a la estrategia que se establezca, pero el cerco no significa que la gente quede en estado de sitio, que no pueden salir, que no pueden entrar, sino que simplemente si ingresan o salen del cerco, pues van a ser registrados, identificados debidamente, porque la idea es no dejar ningún pandillero en ese territorio en donde se va a acercar. Por eso es que decía el presidente que se va a utilizar lo que se aprendió con el cerco de Comasagua, pero no significa que vaya a ser un estado de sitio, sino que simplemente va a establecerse una zona, un perímetro en donde no va a entrar ni salir nadie, o por lo menos eso es lo que se pretende, a efectos de evitar que se escapen los terroristas, porque hay muchas zonas. Por ejemplo, yo recibo mensajes de varias personas que me han dicho que en Huizúcar hay pandilleros que se esconden dentro de las casas cuando las personas andan trabajando y que ven a los policías y a los soldados cuando pasan, pero ellos no los miran a los pandilleros porque están ocultos dentro de las casas. Entonces lo que se necesita, sí, definitivamente son cercos por zonas, es decir, todo debidamente planificado para que vayan barriendo todo el territorio nacional y obviamente expulsar o capturar a todos los terroristas. Eso va a provocar que haya probablemente más migración de estos terroristas hacia naciones hermanas, y por ello pues estamos viendo también que lo de Honduras, a pesar que son otro tipo de extorsionistas, también están llegando los terroristas que ya tienen ellos allá y los que estamos nosotros expulsando de El Salvador, y están intentando, ya vi noticias, están intentando establecer grupos para extorsionar también en Honduras. Para que sea más efectivo esta fase, ¿cree usted que es importante la denuncia ciudadana? Por supuesto que la denuncia ciudadana es fundamental, continúa y continuará siendo fundamental. La población está empoderada, especialmente las víctimas de terroristas. Sin embargo, todavía hay personas que sienten temor de denunciar porque dicen, por lo menos las personas que me han escrito a mí dicen, es que si denunciamos ellos van a saber que fuimos nosotros. Entonces nos van a matar, pero yo les digo, pero si ya están presos, entonces no les van a poder hacer nada. Sin embargo, todavía quedan resabios del temor, del terror que estos grupos terroristas generaron en la población al apoderarse de nuestro territorio y que tienen temor. Entonces es importante que sientan la seguridad que estas personas, estando presas, van a ser condenadas y no les van a poder ocasionar ningún daño a ellas, y por eso es importante fomentar y hacer la invitación que si saben dónde hay terroristas, que lo denuncien sin temor, porque estas personas ya apresadas no les van a poder hacer nada. Daniel, ¿la fase 5 podría ir de la mano con el régimen de excepción o podría ser que el régimen de excepción llegara a finalizar? Podríamos creer que por los 15 días, que es la única razón por la que se continúa implementando el régimen, estaríamos llegando a su final. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta todo el cansancio de los elementos de policía, de militares, de fiscalía, y la cantidad de personas, especialmente que todavía continúan siendo detenidas, yo veo solicitudes que hacen de más de 100 personas todavía en la fiscalía, requeridos por presuntamente pertenecer a grupos terroristas. Si es alta, pues los 15 días van a ser necesarios hasta que sean necesarios, es decir, los 15 días son fundamentales y esa es la única razón por la que se continúa prorrogando el régimen. No es cierto, como se dice a nivel internacional o incluso algunas partes de la oposición o de las oposiciones en el país, que se nos estén violando garantías porque se nos han quitado nuestros derechos, se nos han suspendido. Eso es falso. A las únicas personas a las que hemos visto que realmente les afecta es a los detenidos. Dentro de los detenidos habrán personas que están en el lugar equivocado, con las personas equivocadas y que quizás no tienen realmente ningún vínculo con pandillas, que tendrán que ser depurados por las autoridades competentes en sus 3 estadios. Primero,
los policías y los militares, que son los que andan en el territorio, luego la fiscalía, luego los jueces, que son los encargados ya de implementar justicia e impartir justicia. Ya vimos las primeras condenas también en el marco del régimen de excepción, de capturados en el marco del régimen de excepción, y lo que se busca es que estas condenas sean perdurables en el tiempo y resistan cualquier tipo de revisión nacional o internacional. Eso es lo que necesitamos, porque en la medida en la que la gente empiece a ver las condenas y que estas queden firmes y que estas personas van a estar alejadas más de 20 años en algunos de los casos o más de 30 en otros, porque ya detenidos, ya condenados, pueden ser imputados de nuevos delitos, que obviamente sabemos que no solamente van a ser condenados por pertenecer a agrupaciones terroristas. Entonces la gente, cuando empiece a ver y se tome en consideración todas las actividades y toda la implementación de políticas simultáneas entre el régimen, que los cercos, que la borra de los grafitis de las pandillas, que la destrucción de las tumbas o de los elementos alusivos a pandillas, de que los están glorificando, todo eso en su conjunto son lo que al final van a empoderar a la gente para que continúe denunciando si todavía hay terroristas, para que empiecen a retomar, porque esto es una nueva vida para ellos. Hay muchos que no conocen una vida distinta que el dominio de los terroristas, entonces todo esto es importante para enviarles un mensaje a esta población, pero por otra parte también el mensaje a los terroristas, que lo que les espera es la cárcel y que definitivamente no tienen otra opción. Como escucharon ahí, claramente se lo dijo Tania Pastor, le cayó el hocico a esta Anabel Belloso y a todos los que dicen que se está ¿cómo se llama? Violentando los derechos de los salvadoreños. Les cayó la trompa para que afine, para que vea que no es mentira lo que le están diciendo. 3 doritos después, gracias a la Policía Nacional Civil, capturaron capturaron a esta persona que, si ustedes no recuerdan, se hizo viral este video en ¿cómo se llama? En Twitter, donde esta persona le pega su pijazo a este señor anciano, un buen pijazo. Después sale otro video donde él le sale pidiendo perdón, pero la policía ya lo capturó, ya hace las comerciales. Así que ahorita en El Salvador están los 3 doritos después. Dice: capturado en Ayutustepeque, Jorge Armando Mejía Urbina, quien golpeó a un adulto mayor. El hecho quedó grabado en videos y lo difundieron en las redes sociales. Así las cosas, señores. Por otro lado, Nayib Bukele dice: este día cumpliendo otra promesa, el pueblo salvadoreño, y ha enviado la reforma de pensiones a la Asamblea. Para los que estaban diciendo que no ha venido una reforma de pensiones, con paciencia, señores, que Nayib Bukele nunca hace las cosas acelerado, porque él sabe que va a hacer las cosas bien. Veamos el video. El gobierno presenta hoy la reforma de pensiones a la Asamblea. Es la primera vez en décadas que un gobierno beneficia a los cotizantes en El Salvador. El sistema actual de pensiones nació como un gran negocio para un pequeño grupo de empresarios. Nunca fue pensado para darle a los cotizantes un retiro digno. Este sistema mantiene pensiones tan bajas que obliga a las personas en edad de retiro a seguir trabajando, lo que dificulta que personas más jóvenes consigan empleos. El sistema actual de pensiones es insostenible y lo ha sido desde su creación. De los 12,000 millones de dólares que supuestamente hay en ahorros, los gobiernos ya sacaron y usaron más de 10,000 millones. En otras palabras, de los 12,000 millones de dólares de ahorros de los cotizantes, solo queda la sexta parte en fondos reales. En 1996, Arena privatizó el sistema de pensiones. 2 años después, empezaron a operar 5 administradoras, de las que ahora solo quedan 2. Los gobiernos empezaron a usar el sistema como su propio banco. Ocupaban el dinero de las pensiones para financiar deudas y con eso cubrieron una parte de la corrupción a la que habían sometido a nuestro país. Prácticamente se han estado robando los ahorros de los cotizantes. A los 8 años, el sistema se quedó sin dinero para pagar las pensiones y el gobierno de turno creó un fondo para mantener a las AFPs. Pasaron los años y las nuevas pensiones se fueron reduciendo. En 2017, el gobierno de izquierda, que decía proteger a los trabajadores, hizo todo lo contrario. Garantiza la sostenibilidad de las pensiones, eleva el monto de pensiones, garantiza la pensión de sobrevivencia. El FMLN obligó a los cotizantes a pagar más de su salario. Ni siquiera así aumentaron las pensiones.
Durante casi 3 décadas, las pensiones han sido un problema complejo en El Salvador, un sistema que los viejos gobiernos y asambleas empeoraron para enriquecer intereses privados a costa de los trabajadores. El gobierno presenta hoy la reforma de pensiones para beneficiar a los cotizantes. La pensión aumentará para todos. El patrono pagará 1% más. El empleado seguirá pagando lo mismo. Las AFP recibirán menos. Y la rentabilidad de los ahorros de pensiones subirá. Nadie volverá a meter la mano en los ahorros de los trabajadores, como lo hacían antes los gobiernos. Con esta reforma, todas las pensiones aumentarán en un porcentaje sustancial. Será una mejor pensión para quienes ya están jubilados y para todos los cotizantes cuando se jubilen. Y quienes ya retiraron un adelanto de sus ahorros no tendrán que devolver el dinero, no pagarán más de lo que ya pagan. Se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará, aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto. Los salvadoreños de la diáspora también podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador. Además, se creará el Instituto Salvadoreño de Pensiones para defender a los cotizantes y garantizar que reciban lo que les corresponde. Las AFPs ahora sí serán reguladas y supervisadas. Con la reforma de pensiones, los salvadoreños recibirán más dinero durante su vejez, sin pagar más, sin trabajar más años y sin tener que devolver sus ahorros. Por primera vez, un gobierno hace lo que debió hacerse siempre: regular a las AFPs, no meter mano en los ahorros de los trabajadores y asegurar un retiro digno para todos los cotizantes. Ahí está, señores, increíble. Como les dije, Nayib Bukele nunca va a hacer nada a la ligera, nunca va a hacer nada a lo vale chonga. Ahí siempre van a estudiar siempre como para lo mejor para el pueblo y no el beneficio para las AFP ni para esos ladrones que huevearon 10,000 millones de dólares de los trabajadores. Perros desgraciados, y así critican. Malnacidos. Gente, no olviden suscribirse, dejar like en este video, ya me enojaron. Los desgraciados, imagínense, 10,000 millones de dólares se robaron. Señores, 10,000 millones de dólares. Y así hay gente estúpida todavía que tiene una pensión de basura y sigue apoyando a esas lacras, sigue apoyando a esas basuras. Completamente hay gente que es endeja. No lo digo con P, lo digo con E. Endeja. Así que, gente, no olviden suscribirse. Gracias a todos por ver el video. No olviden dejar su like y deje tu comentario. Y hasta aquí llegamos, como dijo el gringo. Bye, 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 bye.